Blonde, película protagonizada por la buena Ana de Armas, la cual está adaptada de un libro que lleva el mismo nombre, que se trata un poco de la vida de Marilyn Monroe, pero no tanto así, si bien la toma a ella como protagonista y varios aspectos relevantes de su vida están relatados en dicho libro. Bastantes cosas las imaginan y las adaptan con fines dramáticos para hacer el libro más interesante y por extensión la película. Así que si ven algunas cosas que no tienen mucho sentido o que cómo pudieron saber todo eso, bueno, está adaptado de la dramatización del libro. Y tal como en el mismo libro, la película se centra más que en Marilyn Monroe, la persona conocida, el gran ícono sexual del cine, se centra en Norma Jean, la mujer detrás del alter ego de Marilyn Monroe. Podemos conocerla de niña, algunas traumáticas experiencias que tuvo en su infancia, la cual le dan pues de alguna manera respaldo y antecedentes para todo lo que veremos de ella sufrir en la película. Y básicamente es de lo que trata la cinta, ver a Norma Jean sufrir durante todo el camino al estrellato, lo cual, si bien como les comentaba, esto es como una reinterpretación, una imaginación de lo que sería la vida de Marilyn Monroe, varias cosas tristes que le tocó vivir, que vemos en la película, realmente sucedieron. Entonces sí da bastante pena conocer ese hecho. Pero ¿qué tal la película? A ver, es larguita, es una película larguita y se sufre un poco. Tiene una duración bastante considerable, casi 3 horas, y sí se siente el tiempo, sí se siente pasar. No es como películas como El Lobo de Wall Street que se te pasan luego, no. La duración de Blonde sí se siente, sí es pesadona de ver, porque no solo es la duración, sino la carga dramática. Les dije que la película trata sobre ver sufrir a Norma Jean, y realmente ves un acontecimiento dramático y triste tras otro, saltándose por donde quieran los pocos momentos de dicha que debió tener seguramente. Aquí nos van contando un retrato, pero de puros momentos tristes en su vida, haciéndola una completa mártir, cuando realmente, si te pones a analizarlo, incluso dejen fuera de los relatos o lo que pudo haber ocurrido realmente, dentro del mismo contexto de la película, a pesar de que como que te la pintan como una mártir, también la propia Marilyn Monroe fue esclava de sus propias decisiones. Ahí te comentan en la película pues que ella se drogaba mucho, bebía mucho para sobrellevar ciertas cosas. Entonces pues de alguna manera Marilyn Monroe también tenía culpa de lo que sucedía. Si bien te dicen que estas malas decisiones las va tomando debido a ciertos traumas del pasado y de alguna manera no se justifica, pero te lo explican, pero aún así Marilyn Monroe pues también tenía gran culpa de bastantes cosas que le ocurrían. Pero debido a esto la película puede percibirse bastante pesada. También está el hecho de que el score de la cinta es muy bonito, es muy lindo. La cuestión es que no hay mucho. Realmente la cinta está acompañada mayormente del sonido ambiente, y eso rimó, y de los diálogos de los propios actores. Entonces a veces hay escenas con una gran carga dramática o que estamos en silencio y no tenemos pista para hacer más ameno esas escenas. Entonces ahí es como te estás comprando boleto, estás juntando para hacerte una película pesada. Ya palomeaste todas las casillas de película lenta, Y bueno, ya que estamos en la arena, vamos a quedarnos un poquito en ella. Sí, ya de una vez hablar de las cosas que no me gustaron, pero también voy a hablar de las cosas que me agradaron, porque claro que las hay. Si bien, aunque esta película no está basada 100% en hechos reales, es de esas películas como que tienes que venir estudiado de casa. Tuviste que ya haberte investigado la vida de Marilyn Monroe. Y ustedes dirán para este punto que en quién no se la conoce. Pues a ver, les sorprenderá que hay mucha gente que seguramente no es de a fuerza. Entonces, más allá de que Marilyn Monroe es un ícono del cine, mucha gente quizá no tendrá idea de su vida. Yo misma, antes de ver el documental de Netflix que salió recientemente este año, yo no conocía muchas cosas de su vida. Entonces, eso me sirvió para darme contexto de más o menos en qué periodo de tiempo se situaba lo que estaba ocurriendo o por qué
pasaban ciertas cosas con cierto personaje, a qué se debía, a qué estaban haciendo alusión. Pero si no conoces algo de la vida de Marilyn Monroe, si no te has visto mínimo ese documental de Netflix, te puedes encontrar perdido varias veces dentro de la historia. Yo me imagino viendo esta película ante los ojos de mi mamá, que por ejemplo ella seguramente no se conozca la biografía de Marilyn Monroe y la veo posiblemente perdida viendo la película. Y yo creo que eso es algo un poquito deficiente de los guiones. Cuando tienes que haberte venido estudiado de casa para comprender la película, para mí eso es deficiente. La cinta debe de proporcionarte toda la información que necesitas y ya. A excepción, ¿verdad?, de que sea una secuela, parte de una saga y tú no te hayas visto las primeras 4 y vayas a ver las 5, pues obviamente ahí es tu culpa. Pero si estamos viendo una película como Blonde, no deberíamos de tener ese conocimiento porque no es como que la película vaya a educarnos, porque esta no es la biografía al 100% de Marilyn Monroe, pero claro que toman pedazos de ella. Es solo que como que no hay mucho contexto dentro de muchas cosas que suceden. Entonces yo veo que como que sí te puedes perder si no sabes esa información. Por ejemplo, la biopic que tuvimos recientemente de Elvis, va muy rápida. Yo sostengo que va muy rápida la edición, pero te van contando la historia y lo vas comprendiendo todo muy bien. Y aquí en Blonde, si no te sabes la historia de Marilyn Monroe, yo creo que te puedes perder. Y para sumarle, para mí ese problema se da porque te presentan a ciertos personajes y te presentan a ciertas subtramas y se pierden, se van perdiendo, porque vamos avanzando en la historia de Marilyn Monroe y obviamente no pueden abarcar cada segundo de su vida, a lo mejor ni siquiera los acontecimientos más importantes dentro de su carrera, o más bien de su vida personal, porque es en lo que se enfoca la cinta, más que hablar de sus proyectos, sino a nivel personal. Y yo sé que no pueden abarcarlo toda a profundidad, pero es que se va perdiendo las cosas. Te presentan a estos dos personajes en un principio, dos amigos, te los presentan. Y ves que tienen cierta dinámica con Marilyn, está todo muy padre y dejan de salir y ya no sabes de ellos hasta quién sabe cuándo. Y tú te preguntas, a ver, si estas personas eran tan importantes en la vida de nuestra protagonista, ¿por qué ya no están? ¿Qué les pasó? ¿A dónde se fueron? Porque la sacan de la historia como si no importaran y ya de repente tienes a Marilyn con otra persona teniendo este vínculo tan fuerte que tenía con estos dos chicos y es como, ¿cómo se da esto? No hay feeling, no se construye un chipeo, hay que hacer que la audiencia lo chipee. Pero no, simplemente pasamos de estos personajes a este otro y ya desaparecen completamente o tienen una aparición pequeña y no entiendes por qué se da eso y de repente Marilyn está en una relación y más o menos te das una idea por qué se sale de esa relación, pero no lo ves en pantalla y luego ves que se mete a otra y no te la construyen simplemente 3 doritos después y ya te la presentan. Es como, ey, un momento. Pero obviamente, si ya te conoces la vida de Marilyn Monroe, pues sabes perfectamente lo que ocurrió. Pero si no, nada más te queda adivinar de, pues supongo que se acabó por esto que nos están presentando aquí. Y repito, ya sé que no es una biografía como tal esta película, pero ni siquiera dentro del contexto de la historia o de lo que podría decir el libro, te explican qué es lo que le ocurrió al personaje que estamos viendo en la película. O sea, simplemente van entrando personajes y saliendo de la vida de la protagonista y ella se va metiendo en cosas y entran otras y no sabes qué ocurrió con esto que pasó hace 10 minutos. Para mí eso fue como un poquito desastroso porque te van contando anécdotas que se quedan a la mitad, que no te explican cómo empezaron, simplemente ya estaba ahí, o no te cuentan cómo terminan estas anécdotas. Para mí eso me pareció un poquito, pues, como un despropósito, porque el chiste es ir conociendo a la protagonista de la película. Y van cortando su historia en trozos y no comprendes cómo unas cosas se hilan con otras. Y luego, miren, yo no soy una puritana, me veo muchas series de HBO. Estoy muy acostumbrada al sexo en las películas o en las series.
o a las escenas un poquito explícitas. En este caso, Ana de Armas sale mucho sin playera, sin brasier, sale topless, como se le conoce, como diría Steve Harrington y, y Robin, boobies, 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 boobies. Y yo no dejaba de preguntarme dos cosas. La primera es que si bien nos están exponiendo a Marilyn Monroe como este símbolo sexual, a lo mejor era importante exponérnosla también en la película. Hay algunas escenas en las que queda bien, pero hay muchas en las que tú dices, ¿y para qué? O sea, si una de las quejas es que me está sexualizando a la verdadera Marilyn Monroe, o al menos parece ser una de las quejas que tiene la película, pero tú estás sexualizando a Ana de Armas, tú estás pecando de lo mismo. O bueno, no sé, quizá la ironía era un punto de la cinta, eso no lo sé. Pero yo me preguntaba, ¿para qué tantas escenas de ella topless? ¿Para qué? Y lo segundo que me preguntaba era, ¿y mi heterosexualidad? A ver, es Ana de Armas, no me culpe. Pero esas fueron todas mis quejas. Que si me quejé, vaya que sí, pero también voy a alabar la película y precisamente Ana de Armas, la verdad estuvo barbarísima Ana de Armas. Y ¿se acuerdan cuando ella salía en el internado, cuando era así chiquita, una pirinolita? Era Carolina en el internado y ahora mírenla, es Marilyn Monroe. Creo que hizo un gran trabajo, la verdad. No hay gran rango actoral en cierto sentido porque la mayor parte del tiempo la vemos sufriendo, o sea, esta podría ser Corona de Lágrimas, pero versión USA. Vemos a la protagonista constantemente siendo golpeada por la vida, pero sí la vemos pasar por un par de emociones también, o sea, no siempre está llorando o hundida en la miseria, bajo la regadera cantando Gata bajo la lluvia, o sea, no, ella pues de repente pues sí la vemos sonreír, la vemos feliz, la vemos despreocupada, pero es como siempre la vemos más en el aspecto que está triste, pero creo que Ana de Armas clava toda y cada uno de los estados de ánimo de Marilyn Monroe. Estuvo barbarísima Ana de Armas, muy buen trabajo. Creo que esta película, o Ana de Armas, por extensión supongo que las dos, tuvieron 14 minutos de aplausos en el Festival de Venecia y creo que se los merece. Creo que Ana de Armas estuvo excelente. Espero que no esté nerfeadísima como Kristen Stewart por Spencer, que si bien sí llegó al Oscar, sí llegó ahí. Yo espero también ver a la buena de Ana de Armas en el Oscar porque estuvo muy bien. Todo el cast estuvo sensacional. Por ahí también tenemos a un actor que para mí destacó mucho. Quién sabe si lo conozcan, un tal Adrien Brody. También sale en la película. Me gustó mucho la dinámica que tiene con el personaje de Ana de Armas. Me gustaron las escenas con él. Creo que esbozó mucha carisma a pesar de no salir tanto tiempo en pantalla. Me gustó mucho su personaje. Por ahí también sale el actor que lo acabo de identificar como que sale en Crepúsculo. Xavier Samuel. Me gustó mucho su personaje. Además el actor es guapísimo. Quedé enamorada de sus ojos. También tenía una muy bonita dinámica con el personaje de Marilyn Monroe. Todo el cast, en realidad, todo el cast estuvo muy bien. En cuestión de la fotografía es muy bonita. O sea, ahí también tenemos que tener la fotografía de Blonde en los Oscar porque estuvo bellísima, muy linda. Por ahí tenemos un pequeño juego con el formato en el que lo van cambiando entre hacerlo de franjas o hacerlo wide o hacerlo full screen. Me gusta cómo lo van haciendo. Así también van jugando con el color. A veces la película es blanco y negro, a veces la película es a color. Le da como más dinámica. Yo creo que era para que la audiencia estuviera despierta y no se durmiera en el lapso de las 3 horas que dura la película. Pero me gustó cómo iban jugando con ello. Incluso en algunos momentos puedes darle cierto significado de por qué esta escena se ve encuadrada, por qué justo nos quieren encuadrar este momento de la actriz y porque hay otros momentos donde debemos de tener la pantalla wide. Otros momentos donde debemos apreciar todo el rango que se pueda en nuestra pantalla. A pesar de que la película es lentona y bastante dramática, con una carga bastante pesada y larga, debo decir que nunca me aburrió.
me entretenía hacia dónde nos iban llevando con todo esto, porque es muy melodramática, pero yo soy mexicana y a mí, bueno, yo crecí viendo telenovelas, a mí aliméntenme del chisme y del drama. Entonces me iba entreteniendo la cinta, sí la iba encontrando entretenida, muy triste, había escenas que me dejaron perturbada, que son un tanto gráficas o que hacen alusión a que algo terrible ocurrió. Entonces ese pequeño chisme iba alimentando mi morbo. Pero sí puedo comprender que algunas personas crean que eso no es suficiente y les vaya a parecer un tanto aburrida, pero a mí me entretuvo mucho, pero sí tiene unos cuantos retractores que yo no la veo como mejor película en la categoría principal, pero puede ser. Yo creo que la biopic que vamos a tener va a ser la de Elvis, que tampoco me parece que se lo merezca, honestamente, pero yo creo que para el Oscar sí tiene que estar incluida Blonde en algunas categorías. No se olviden de Ana de Armas. Por cierto, una que es fijada, perdonen, pero noté muchísimo, o sea, hasta me sacó de la película, es que soy de lo peor. Ven que el mítico lunar de Marilyn Monroe siempre lo tiene aquí. Hay una escena en la que Marilyn Monroe va manejando y lo tiene acá. Y es una escena larga. No crean que fue un corte y luego parpadeó. Fuimos a otro y ya lo tenía en su lugar. Fue una escena bastante larga y hasta me hizo dudar. Yo dije, ¿a poco sí lo tiene acá? ¿Que no lo tenía aquí? Me hizo dudar y luego ya escenas después yo, no, sí lo tiene ahí. Fue un error. Al menos que lo del lunar en otro lado significara otra cosa. En conclusión, Blonde es una película muy bien actuada. Es una cinta que te cuenta algo interesante. La vida, imaginándonos, ¿no? Suponiendo por los hechos reales que conocemos de Marilyn Monroe, la vida de no tanto Marilyn Monroe, sino la vida de Norma Jean, la mujer que estaba detrás de Marilyn Monroe. Nos permite imaginarnos más o menos cómo ocurrieron ciertos momentos de su vida, llevándolo al aspecto más dramático, y es ahí donde puede recaer para mucha gente, porque si bien te puedes quedar impresionado porque la película luce bellísima, es muy bonita, el score que es escaso, pero cuando sale apoya con todo, una Ana de Armas espectacular en su prime, o sea, vale para nominación al Oscar, un cast excelente también. Si bien puedes apreciar todo eso, a ver, la película es pesadita, dura casi 3 horas, es lentona en ocasiones. Como les digo que el score es escaso, pues a veces hay escenas que no tienen el ímpetu que deberían cuando se apoyan de un buen sonido musical. Y la película es muy dramática, o sea, no deja de golpear a la protagonista. Les digo, esto parece telenovela mexicana, Corona de Lágrimas USA. Vemos que le ocurre un hecho trágico tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Entonces puede ser una cinta con una carga bastante pesada, definitivamente. Yo sí la volvería a ver, a mí me gustó, y a mí me mantuvo intrigada, a mí me gusta el chisme y el morbo, es lo mío, y esta película está plagado de eso. Pero siendo honestas, sí puedo ver perfectamente que para muchos vaya a ser una cinta pesada. Y si no te conoces la vida de Marilyn Monroe, que si bien por millonésima vez yo sé que esta película no está basada fielmente en la vida de Marilyn Monroe, sino en un libro que mete mucho de su cosecha. Pero si no conoces de la vida de Marilyn Monroe de verdad, o no te has visto algún documental de ella, hay muchas cosas que no tienen contexto y puede como que no te des mucha idea de lo que esté ocurriendo. A diferencia de si ya conoces la vida de Marilyn Monroe, pues ya sabes más o menos a qué se refieren con que conocía a tal persona, a dónde la llevaban en cierto momento, a qué personaje están haciendo referencia. Y yo creo que pues en una película la que tengas que ir estudiado, a no ser que sea una secuela de otra cinta, para mí eso me parece un poquito deficiente. Y eso sumándole que hay tramas o hay personajes que así como aparecen, desaparecen y ya no sabemos de ellas, o ya nunca sabemos de qué pasó, o nos lo presentan tiempo después. Pero durante ese lapso en el que no aparecieron, y tú estás como, pero estos personajes tan importantes, ¿a dónde se fueron? ¿Se los comieron? Entonces la película sí tiene bastantes retractores, que puedo ver perfectamente que a mucha gente no le esté gustando, pero está muy bien hecha la película. A nivel técnico, Ana de Armas espectacular.
Yo es un poco más con lo que me quedo. Para terminar, me encantaría que se armara el chisme con su opinión o expectativas sobre esta película. Y bueno, me voy.